Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Para mí es una alegría nuevamente encontrarme con ustedes esta mañana. A todos aquellos que quieren aprender, que quieren seguir interrelacionándose con el curso de literatura que nos corresponde en el día de hoy, sean bienvenidos. Sean bienvenidos porque este curso de literatura acoge a todos aquellos que aman las letras, que tratan de leer, culturizarse, de meterse a ese mundo de la ficción, que muchas veces nosotros nos interesa meternos porque es ahí en donde vemos otros mundos, ¿no es cierto? Y muchos de nosotros hemos leído obras literarias, nos hemos encaramilado con las obras, nos hemos enamorado de ellas, nos hemos metido en el mundo del suspenso, de la tragedia, de la comedia, del lirismo. De acuerdo a nuestra personalidad y a nuestros gustos, tenemos obras literarias por doquier, ¿no es cierto? Así que este es un espacio para que cada uno de nosotros podamos aprender un poco más sobre la importancia que tienen las obras literarias en el curso de literatura. Y obviamente a los grandes escritores que se nos han dejado una huella importante en el mundo de las letras. Así es que espero que esta mañana podamos estar cómodos y poder aprender juntos hoy día del tema que vamos a tratar. Pero no solamente queremos tratar temas que llenen nuestra mente solamente por un conocimiento rutinario. Yo siempre tengo la idea y la importancia del curso en base a la aplicación de la vida diaria. El curso, en realidad, tiene que aplicarse a la vida diaria. Y también, obviamente, está de la mano con los valores. Esos valores importantes que nosotros insistimos cada semana o cada vez que tenemos la oportunidad de poder dar una clase a través de ese medio. Por ejemplo, estos valores de la solidaridad y de la honestidad. ¿Cómo te está yendo en estos dos valores? Reflexionemos un poco y podamos pensar de qué forma yo puedo ser solidario, de qué forma yo puedo ser honesto en el entorno inmediato donde nos encontramos, en tu casa, ahí con tu familia o cuando tienes la oportunidad de reunirte con amigos. ¿De qué forma, de qué manera podemos ser solidarios con nuestro prójimo? ¿Y qué de la honestidad? ¿Estamos siendo honestos con nuestras palabras? ¿Nuestras acciones respaldan nuestras palabras? Chicos, tenemos que crecer, desarrollarnos como personas, ser íntegros en la vida. Y aunque no seamos perfectos, pero estos valores nos van a ayudar un poquito a crecer como seres humanos. Así que no olvides, estamos siempre insistiendo en estos valores esta semana como son la solidaridad y la honestidad. Y como dije al inicio, el curso de literatura tiene una variedad de temas. Y estamos nosotros estudiando parte de esa variedad de temas. Estamos estudiando los movimientos literarios. ¿Ok? Estamos mirando la historia de la literatura y estamos ahí en la línea de tiempo y estamos ubicándonos ya a la entrada del siglo XX, ¿no es cierto? Ya estamos ya entrando casi al siglo XX, siguiendo la secuencia de la historia literaria. La semana pasada vimos a un autor importante del realismo literario, porque es el movimiento, la corriente literaria que estamos estudiando estos días. Vimos a Gustave Flaubert, ¿no es cierto? Vimos el realismo en Francia, donde se originó este movimiento importante en la vida de Europa del siglo XIX. Hoy día vamos a ver a un autor más de esta corriente del realismo, pero queremos meditar un poco en su obra que esta mañana nos va a ocupar a través de la siguiente imagen. Una imagen muy triste, ¿no es cierto? Una imagen muy real, muy cruda. ¿Qué puedes tú observar en esa imagen? Ok, ves a una persona encarcelada. ¿Está feliz? No, no está feliz, está preocupado, está tenso, pensando tal vez si era injusto o no, o pensando que es necesario que esté ahí. Vemos también a una persona más, ¿no? ¿Verdad? Aquel que lo encarceló, vemos ahí a alguien que está con las llaves. Qué triste, ¿verdad? Una imagen así. ¿Qué te provoca al ver esas imágenes, esta imagen? Una persona privada de su libertad se puede deprimir tan rápido. Incluso hay muchos que han muerto en la cárcel, ¿no es cierto? Pero pensemos en un momento el por qué este hombre está en la cárcel. ¿Por qué está en la cárcel? Ok, quizás haya cometido un crimen, ¿verdad? Haya atentado contra las normas sociales.
haya atentado contra la justicia y la ley, ¿verdad? Sea cual sea el motivo, este hombre está preso y tiene que pagar, tiene que recibir su castigo, quizás por haber transgredido la ley. Y es que, chicos, cada acto que nosotros podamos realizar en la vida merece una respuesta, un castigo muchas veces, o un premio en algunas oportunidades. ¿Cuántas veces tu madre, tu padre o algún familiar te ha castigado? Bueno, me imagino que muchas veces, quizás, ¿verdad? A mí, por ejemplo, mamá a veces me castigaba cuando era adolescente. Pero también recibimos algunos premios. ¿Cuándo fue la última vez que te premiaron? ¿Verdad? Tú pediste algo y te premiaron por algún esfuerzo que hiciste. Podemos recibir castigos y premios en la vida por nuestras actitudes y acciones. Esta mañana quiero compartir contigo a un autor importante que vivió una experiencia parecida a la imagen y que esa experiencia le llevó a escribir a una de las obras más importantes de la literatura universal dentro del movimiento realista. Y me estoy refiriendo al padre de la narrativa psicológica, un hombre a carta cabal, un escritor multifacético, muy sensible a las necesidades marginales de la sociedad de su tiempo, Fedor Dostoyevsky. Fedor Dostoyevsky, un escritor ruso, porque él nace en Moscú, un autor importante del realismo, porque nos lleva a cabo a analizarnos a nosotros mismos. Su narrativa nos lleva a analizarnos, a hacer una introspección de la vida y saber cuáles son nuestras motivaciones cuando realizamos las acciones, qué tanto son nuestras buenas intenciones en la vida. Así es que acompáñame a ver algunos puntos importantes sobre este autor Fedor Dostoyevsky. En primer lugar, nace en el año 1821, una fecha curiosa, ¿no es cierto? Porque en esa fecha se independiza el Perú de los españoles. Ahora, la vida de Fedor Dostoyevsky no fue una vida tan alegre. Fue una vida muy triste, muy cruel, se podría decir. Conoció el sufrimiento desde muy niño. Quizá las experiencias de ese escritor le llevó a escribir sus grandes obras. Ahora, no solamente ese sufrimiento se traduce con solo llorar como un niño, sino que tiene una razón de ser. Él se quedó huérfano de padre y madre, sin amigo y sin ayuda de nada. Su vida fue una desgracia total. Ahora, obviamente, él recibió mucha misericordia de otras personas, a tal punto que él pudo ingresar a base de esfuerzo a la carrera militar, que luego lo va a abandonar por sus estudios y por su talento en la literatura. En el año 1849 fue arrestado como miembro de un grupo revolucionario, ¿ok? Él se metió ya a la política. Él fue un denunciante de las injusticias que en ese tiempo en Rusia estaba viviendo por el poder llamado el zar. El zarismo era un movimiento político muy fuerte, tirana, se podría decir. Y Fedor Dostoyevsky vio muchas injusticias. Y en ese tiempo en Rusia se habían levantado muchos en cuestión de revolución. Entonces él fue miembro de un grupo revolucionario, socialista, que soñaba con la libertad, y se oponía al zarismo, al grupo zar. Fue condenado a muerte. Increíble, por esas ideas de libertad, fue condenado a muerte. Él soñaba con la libertad en Rusia, pero por esos ideales y por involucrarse en la política de esa manera y contra el poder del zarismo, fue condenado a muerte, siendo incluso llevado a momentos difíciles, angustiosos de su vida, claro que sí. Pero una vez más, recibió mucha misericordia y fue conmutada esa condena por el destierro. Al final no fue condenado a muerte, cambió su destino y fue desterrado. Fue llevado a Siberia. Tú ves ahí una imagen de Siberia. Siberia, el ambiente, el lugar son realmente muy helado, frío en Rusia, cerca al polo. Él soportó ahí 4 años de trabajos forzados en compañía de la escoria de la sociedad rusa, porque allí iban personas de toda clase social, delincuentes, mendigos, personas que se dedicaban a la prostitución, a los vicios. Esos eran los personajes de la sociedad de ese tiempo y que sufrían cierto tipo de destierros, injusticias. Así era la sociedad. Y Fedor Dostoyevsky fue testigo de ello
Y le valió mucho experimentar ello, porque esos mismos personajes lo va a caracterizar en todas sus obras, como lo vamos a ver más adelante. Una vez libre, una vez libre al final de los 4 años, recorrió por Europa cerca de 10 años, 10 años recorriendo Europa. En 1858 pudo regresar a San Petersburgo, en Rusia. Dedicó los últimos años de su vida al bien y a la compasión por los seres sufrientes. Era un hombre muy sensible. Era un hombre que entendía el sufrimiento en carne y hueso porque él también sufrió. Y por esa razón, él comienza a ayudar a otros. Fue solidario en su vida. Hasta morir en el año 1881, a la edad de 60 años. Vemos ahí un poco, ¿no es cierto? Cada vez que nosotros comentamos, estudiamos la vida de un escritor, podemos entender la obra en realidad. Porque cuando entendemos la vida del escritor, nos vamos a dar cuenta de la intención comunicativa que tuvo el escritor para poder escribir sus obras. Y es muy importante revisar estos datos antes de entrar de lleno a la obra que vamos a estudiar. Ahora, Fedor Dostoyevsky es considerado el padre de la psicología narrativa, en realidad, Él escribe una serie de obras en torno a la psicología del ser humano. Se interesó mucho de ver cómo es que piensa el hombre, cómo es malo el hombre, cómo son las evaluaciones de sus motivaciones. Una de las obras que vemos ahí se llamó El jugador, el problema del juego que va a trastabillar y tener problemas en ese tiempo a los personajes. El jugador. La siguiente obra, Los hermanos Karamazov, el problema del dinero, el problema incluso de la familia, una serie de cosas que lleva a la locura en uno de los personajes, los hermanos Karamazov. Pobre gente. Obviamente retrata mucho de sus vivencias en Siberia, los trabajos forzados y una serie de cosas que Fedor Dostoyevsky en vida experimentó y observó en su obra Pobre gente. Quizás una de las obras importantes de la literatura rusa en el realismo fue Crimen y Castigo. Crimen y Castigo es una obra que mucho se lee, es una obra inmensa, es una novela en realidad, escrita por Fyodor Dostoyevsky. Una obra que tenemos que analizarlo muy bien. Una obra que nos lleva a nosotros a entender que todo acto lleva una consecuencia, lleva un efecto. Crimen y Castigo sencillamente es el modelo de una obra que nos permite analizar cuántos somos nosotros como seres humanos. Y espero de que tú puedas, a través de esta obra, vamos a analizar luego el argumento y vamos a analizar una crítica y luego te vamos a dejar un fragmento de esta obra. Ahora, ¿de qué trata esta obra Crimen y Castigo? ¿Cuál es la sinopsis o el argumento de esta obra? El personaje principal se llama Rodion Raskolnikov, que es un ex estudiante de Derecho, Él estudió Derecho, pero lo dejó porque era quejado por problemas económicos. Luego de esos problemas económicos, él se había nutrido mucho en la universidad sobre los asuntos de justicia social y había leído mucho a un filósofo de ese tiempo que se llamó Federico Nietzsche. Federico Nietzsche era un filósofo. Vamos a retomar la idea, Federico Nietzsche fue un filósofo importante que había propuesto la base filosófica de ese tiempo que se llamaba la vida, el valor a la vida y la justicia social. Entonces, Raskolnikov se nutre de esas ideas de Federico Nietzsche y él comienza a entender de que él era el hombre ideal, aquel elegido para impartir justicia social. Así es que él no estaba de acuerdo con las injusticias, con los atropellos. Le pareció muy injusto que las personas se salgan con las suyas. Y lamentablemente, él decide cometer un asesinato basado en esas ideas llamados el superhombre, el salvador del mundo. Ahora, ¿cómo así? Él le había debido, Raskolnikov, le había debido a una usurera cierto dinero de su alquiler en el cuarto en donde él vivía. Para ello, ya la usurera, esta vieja, había decidido ya botarlo de la casa si no pagaba.
Entonces Raskolnikov siente un tormento de saber, pero ¿por qué ella? ¿Por qué ella, si tiene tanto dinero, por qué me va a votar a mí que no tengo tanto? Es una usurera. Y a Raskolnikov le lleva a la mente pensar, esta mujer merece vivir. ¿Esta mujer merece realmente vivir en la sociedad? Entonces Raskolnikov decía que no. Esta mujer merece morir. Merece morir, ¿por qué? Porque está siendo injusta ante el sufrimiento de otros. Va, planifica y va a su casa. Aprovecha que su víctima se encontraba sola en su casa y con el pretexto de empeñar unas alhajas, ingresa a su sala. Mientras la anciana trata de desatar la envoltura de la supuesta joya, el criminal Raskolnikov, con un hacha, da muerte a Elena Ivanova, que era la vieja usurera. Ahora, él trata, como cualquier criminal, trata de ocultarse dentro de la casa. Pero inmediatamente empieza a rebuscar las pertenencias de la alcoba de esta mujer en busca de dinero. Y cuando de pronto oye en la sala unos ruidos que venía de la sala, y encuentra en aquel lugar a Isabel, la hermana de la fallecida, y única testigo del crimen. Ahora, cuando ella ingresa a la casa, se queda horrorizada al ver el cadáver de su hermana. De este hecho, se sirve el asesino Raskolnikov para asestarle 4 hachazos sobre su cabeza. Luego de apoderarse de unas alhajas que se hallaban en un cofre, abandona la escena del crimen. Ahí vemos el crimen, ¿no es cierto? Es el crimen de Raskolnikov. Él creía que estaba haciendo bien las cosas. Él creía, wow, ya me convertí en el superhombre, ya me convertí en el salvador de la sociedad. Ya no más va a estar esta vieja usurera, de alguna manera u otra, votando a las personas por eso lo hecho de tener dinero. Pasan los días. Raskolnikov quería hacer su vida normal, pero cada vez que se iba a su casa, cada vez que dormía en su cuarto, la conciencia le acusaba. Había algo que se llamaba un remordimiento, que le hacía a él pensar, ¿qué hice? Y no se sentía tranquilo. Después de un tortuoso remordimiento de conciencia, él decide confesar su crimen. Intenta entregarse a la justicia. Y cuando él está cerca a la comisaría, se arrepiente y vuelve a su casa. Varios intentos fallidos tuvo Raskolnikov, porque su conciencia le decía, tienes que confesar el crimen. Y cuando él quería hacerlo, algo lo detenía y no se entregaba. ¿Ok? Ahora, él en la historia conoce a una joven prostituta llamada Sonia. Sonia va a ayudar a Raskolnikov. Le va a persuadir a Raskolnikov a entregarse a la justicia, porque le hace llevar a entender de lo que él hizo y que merece un castigo. Es así, en donde él decide entregarse. Interviene un juez, y que el juez sabía que las actitudes de Raskolnikov no eran normales. Cuando iba a la comisaría retrocedía, no eran normales. Y este juez de instrucción se da cuenta, no, a él le pasa algo. Él había cometido un crimen. Finalmente, es Sonia, la prostituta, que acompañará y tratará de ayudar moralmente a Rodion Raskolnikov en la cárcel de Siberia. Ese era el castigo. Casi parecido a la vida del autor, ¿no es cierto? Lo más probable es que Raskolnikov sea Fedor Dostoyevsky. Quizás sea en la vida, pero eso le llevó a escribir esta obra cumbre de la conciencia humana. Chicos, podemos escapar de cualquier situación. Podemos ocultar cualquier cosa, pero a nuestra conciencia nadie lo puede engañar. Por ahí va el mensaje de esta obra. Una manera de apreciar críticamente esta historia es que Raskolnikov es el modelo de un hombre estudiado en la psicología. Porque Fedor Dostoyevsky usa a Raskolnikov como una forma de estudiar su psique. Por eso se dice que la literatura psicológica de ficción de los últimos tiempos se halla influida en la obra de Fedor Dostoyevsky, cuya vida extraña y agitada tiene 2 circunstancias que marcan al escritor con el sello en que vive. En la vida, él era un hombre profundamente nervioso, epiléptico. Fedor Dostoyevsky, era un hombre que sufría de epilepsia. Fue condenado a muerte. Muchos años desterrado en Siberia. Por lo tanto, él tenía la autoridad de poder escribir obras de esa naturaleza. Y podemos ver que la importancia de esa obra
radica básicamente en que él comienza a analizar al ser humano y comienza a darle un mensaje a su conciencia. ¿Ok? Muy bien. Estamos estudiando un poco sobre la vida y obra de Fedor Dostoyevsky. Hemos visto algo de su obra, Crimen y Castigo. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que a la medida que vamos avanzando con una serie de escritores, podamos darnos cuenta que estos escritores tratan de retratar la vida en sociedad. Fedor Dostoyevsky retrata a varios personajes que no eran héroes que luchaban contra agentes externos o por el amor. Eran gente que sufría en el espíritu, que había una monstruosidad interna, muchas veces malos por fuera. La conciencia de todos aquellos personajes se hallan en medio de este flujo caótico, confuso, en que todas esas contradicciones entre la lucha entre el bien y el mal se encuentran y se confunden. ¿Ok? Y así, de esta manera, podemos analizar la obra y los personajes. Ojalá que tengas tú la oportunidad de leer completa la obra de Crimen y Castigo. Pero esta mañana vamos a ver algunas actividades que nos van a ayudar un poco también a concentrarnos también en lo que estamos revisando. Vamos con la primera. Quiero que ahí ustedes se den cuenta con tu sesión. Vamos a marcar la respuesta correcta. Es una información importante de la obra Crimen y Castigo. A. Exalta el carácter romántico de sus personajes. B. Expresa la ansiedad del hombre por ser cada día mejor. C. Muestra el aspecto tormentoso y psicológico del culpable. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Dato importante de Crimen y Castigo. Ok, la letra C, ¿no es cierto? Muestra el aspecto tormentoso y psicológico del culpable. Ese es, en realidad, algunas características de los personajes que él comienza a describir. La obra de Fedor Dostoyevsky es importante debido a ¿qué? A la forma como describe a sus personajes de manera cruel y natural, a la descripción que hace de los paisajes naturales en Rusia, a la denuncia que hace por los maltratos del poder. Son pocos los escritores que describen a sus personajes de una manera cruel y natural. Es el momento realista de la obra. Responder a 5 preguntas. Espero que tú me acompañes también con tu sesión y la información que ya hemos visto en el contenido. A ver, vamos con la primera. ¿Por qué Dostoyevsky fue encarcelado y en dónde? Segunda pregunta. ¿Qué personajes se describen en la mayoría de sus obras? Tercera pregunta. ¿Cuál es el crimen de Raskolnikov? Cuarta pregunta. ¿Cuál es el castigo de Raskolnikov? Y la última pregunta es, ¿cómo se libera Raskolnikov de su culpa? ¿Podemos contestar a esas preguntas? Revisemos nuevamente el material, revisemos nuevamente nuestros conocimientos en la sesión que hemos visto sobre la vida y obra de este hombre Dostoyevsky. Vamos a responder una por una, vamos a ayudarnos unos a otros. ¿Por qué Dostoyevsky fue encarcelado y en dónde? Hemos visto que parte de su vida fue el arrestado porque obviamente era miembro de un grupo revolucionario que estaba en contra del zar, ¿verdad? Fue condenado a muerte, pero luego anulan la condena y lo llevan al destierro en Siberia. ¿Qué personajes se describen en la mayoría de sus obras? Bueno, vimos también de que su experiencia en Siberia le llevó a ver una sociedad realmente llena de delincuentes, mendigos, viciosos, prostitutas. Todos esos personajes van a estar presentes en todas sus obras. Ahora, en la obra Crimen y Castigo, ¿cuál es el crimen de Raskolnikov? ¿Qué es lo que hizo? ¿Recuerdas? Él iba a la casa de Elena Ivanova porque quería hacer justicia con sus propias manos. Le da muerte a esta mujer a través de una hacha. Ese es el crimen de Raskolnikov. Eso lleva al castigo. Obviamente él luchaba por confesar el crimen, pero fue Sonia quien le ayuda a poder confesar el crimen y recibe un castigo. Pero ese castigo aplaca la conciencia en realidad de Raskolnikov, porque él estaba lleno de culpas y la cárcel va a ser la consecuencia de sus actos. Y por último, ¿cómo se libera Raskolnikov de su culpa? Y creo que aquí hay un principio importante en la vida. Muchas cosas no lo podemos ocultar. En la vida no hay cosas que va a quedar así, en el secreto. Tarde o temprano, si no es el ser humano, Dios lo descubre.
Y a través de la confesión podemos liberarnos de la culpa. Podemos liberarnos de nuestros pecados personales. Podemos liberarnos de muchas cosas que cargamos en la vida. Y Raskolnikov tuvo que confesar para liberarse de su culpa. He ahí donde radica la importancia de esta obra, de analizar nuestra vida y a la vez saber lo que hay que hacer. Ok, chicos, entonces esta mañana hemos visto un poco más sobre la vida de Fedor Dostoyevsky, representante del realismo en Rusia. Vimos su obra Crimen y Castigo. Te voy a dejar un fragmento de la obra. ¿Qué te parece? Quiero que lo leas bien, que lo analices bien, que subraye tal vez algunas cosas importantes ahí, si vas a imprimir el material, y de alguna otra manera puedas tú contestar a las preguntas de análisis y comentario que te vamos a dar a continuación sobre Fedor Dostoyevsky y su obra Crimen y Castigo.